Reciba un fraternal saludo, agradecidos al Señor porque nos podemos encontrar cada semana. Unidos en el Señor, nada nos detiene. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo culto de adoración. En esta oportunidad seguimos con la serie titulada Dios tiene el control, en base al profeta Habacuc. En esta semana reflexionamos en el capítulo 3 de Habacuc, que hemos titulado Dios viene, poderoso Salvador. Este capítulo 3 es un canto de adoración y alabanza por los atributos que el profeta descubre de Dios. Como él dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Amén. Hoy domingo de adoración, la tierra sigue llenándose de su alabanza. Participemos en ese espíritu en este culto. Invitamos entonces al ensamble de nuestra iglesia para que nos guíe y nos ministre en este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Señor. Adoremos a nuestro Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de ese evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad, te exaltamos. Príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Dios les bendiga, hermanos queridos. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza y adoración a su nombre. Y podemos también exaltar el nombre de Dios por este espacio de oración, de intercesión por nuestros misioneros, ¿no? En esta hora vamos a orar por el pastor Jeremías y su esposa, Sagrada Díaz. Que bueno, ellos se encuentran en el país de Honduras, en una ciudad llamada Intibucá. Y ellos nos están pidiendo que podamos interceder por ellos en este tiempo. Sí, y tenemos motivos de oración que ellos nos han enviado para que podamos
orar, apoyarles en oración, en sus necesidades. En estos momentos, en las pantallas, están apareciendo los motivos de oración de nuestra amada iglesia en Honduras. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de poder orar por las misiones. Oh Dios, porque no solamente apoyamos yendo a las misiones, ofrendando para las misiones, sino también orando, batallando, Dios, en esos tiempos de oración, clamando delante de tu presencia. Dios, gracias por la ciudad de Honduras. Gracias por la misión en Honduras. Esa hermosa iglesia, Dios, que proclama tu palabra. Te oro, Señor, de una manera muy particular, en los méritos de Jesucristo, por la sangre de Cristo, Señor, de que permitas que tu iglesia en Honduras crezca espiritualmente, Señor, crezca en sabiduría en tu palabra, que pueda ella ser una iglesia no solamente oidora, sino que también hacedora de tu palabra. Oh Dios amado, gracias por tu iglesia en Honduras. Me permito también poder clamar delante de tu presencia, Señor, por los nuevos creyentes. Oh Dios amado, hay unos hermanos nuevos, hijos tuyos, Señor, que han decidido, oh Dios, el derramar su corazón delante de ti, Señor, y reconocer su condición de pecadores. Oh Dios, te ruego por ellos, porque tú les permitas, Señor, seguir creciendo, aprendiendo de tu palabra y ser testimonio a sus familias, a la gente, Dios, cercana a ellos. Los entregamos en tus manos, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Santifica tu iglesia en Honduras, para que puedan, Señor, seguir proclamando tu palabra con poder, con amor, con pasión de lo alto. En el nombre de Jesús seguimos orando. Señor, y oramos en esta hora por la salud, Señor, y protección para el liderazgo. Señor, sabemos que nuestros hermanos que han dispuesto su corazón, el pastorear, el aconsejar, el guiar, el mentorear, el discipular a los nuevos en la fe, aquellos que están, Señor, ministrando tu obra ya. Bendice al liderazgo, estos brazos derecho e izquierdo de tus pastores, de tus siervos allá en Honduras, Señor. Úsalos para tu gloria. Ayúdales, Señor, en cualquier necesidad económica, por la pandemia o cualquier otra situación difícil que puedan estar atravesando, de salud, de dinero, de lo que fuere, Dios. Que tú puedas asistirlos, que tú puedas bendecirles, ayudarles y darles de la sabiduría de lo alto, Señor, para saber trabajar en equipo, Señor. Oramos por estos líderes, hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, familias, casados, adultos mayores, para que ellos puedan apasionarse por tu obra, Señor. Y tú les des la sabiduría y la fortaleza necesaria para que ellos puedan discernir, para que ellos puedan obedecer tu voz, y tú, Señor, les des la valentía y la ayuda necesaria para que ellos sigan haciendo tu obra para tu gloria, para tu honra, y que sean esos brazos fuertes, importantes de ayuda para nuestros misioneros. A ti te alabamos y te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Y seguimos orando, Señor, de una manera muy particular por la protección para la familia pastoral en Honduras. Bendice a tus siervos, Dios. Dale sabiduría, dales gozo, contentamiento cada mañana. Creatividad, Señor. Discernimiento para poder pastorear a tus ovejas. Son tuyas, Señor. Capacita, sigue forzando sus brazos, Señor. Sigue capacitando tú de una manera muy personal a esta preciosa pareja pastoral. E igualmente, Señor, queremos orar por la salud de su hijo, Esval Snyder. Este hijo de tus hijos, Señor, de tus siervos, está siendo aquejado, Señor, por un malestar en la piel, Señor. De una manera muy empática quiero orar, Señor, porque en el campo misionero nosotros también, tus hijos, padecimos una situación similar con nuestra hija. Y Dios, tú supliste, Dios, el medicamento, supliste, Señor, la fortaleza
para poder enfrentar la situación de enfermedad de nuestra hija, Señor. Igualmente quiero orarte por esta familia, porque tú los guíes a los médicos adecuados, al tratamiento adecuado para esta afección a la piel. Bendices, Val, Señor. Igualmente por esta enfermedad tú quieres tratar con él, quieres trabajar en su carácter, quieres trabajar de una manera muy particular. En todo, Señor, lo que se mueve alrededor de tus hijos, de tus siervos aquí en esta familia pastoral en Honduras, tú suples, Señor. Suple grandemente y guárdalos, por favor. Seguiremos orando por ellos, por la protección de lo alto. Gracias, Señor, en tu protección confiamos, en tu benevolencia, Señor, en tu misericordia confiamos. Por eso venimos a ti y agradecidos, Señor. Sabemos de que tú vas a suplir y vas a contestar nuestras oraciones, porque en el nombre de Jesús oramos delante de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios nos bendiga y nos siga usando para su obra. Bendiciones. Muchas gracias a la familia Tamariz por esa oración en favor de las misiones. Y ahora tenemos anuncios muy importantes de nuestra iglesia. Continuamos cada martes, jueves y sábado a las 6:30 de la mañana con nuestro clamor matutino. Tú puedes participar con nosotros, pídele el link a tu pastor y únete a este clamor matutino los días martes, jueves y sábados. También le damos gracias a la iglesia por su fidelidad, pero continuemos, hermanos, ayudando a aquellos que lo necesitan, aportando 30 soles para poder armar estas canastas de víveres que ayudan mucho a aquellos que tienen necesidad, aportando 30 soles al BCP en la cuenta que aparece a continuación, o también acercándote a la iglesia y dejando productos no perecibles. Y un anuncio muy importante: este domingo 18 tenemos 3 cultos presenciales, a las 8 de la mañana, 9:45 y 11:30 de la mañana. Tú puedes acercarte a la iglesia, participar de uno de estos cultos presenciales y de esta manera poder adorar a Dios, escuchar su palabra y también tener coinonía como hermanos en Cristo. Y los cultos virtuales igual siguen a las 8 de la mañana, 9:45, 11:30 y 6:30 de la tarde. Nuestra escuela de liderazgo ya inició la semana pasada, pero todavía tienes la oportunidad de inscribirte para poder edificarte en la palabra, para poder aprender más de la palabra de Dios, para que puedas también crecer espiritualmente. Así que te invitamos a que te inscribas a uno de los cursos que se dictan los domingos o también los cursos que se dictan en la semana. Puedes inscribirte en el Facebook de la iglesia, ahí está el link para que te puedas inscribir. También tenemos el domingo 25 algo especial. Tenemos un clamor, un ayuno y oración por el Perú a las 6:30 de la mañana, así que invitamos a toda la iglesia a poder conectarse vía Zoom a este ayuno y oración por el Perú. Domingo 25 de 6:30 a 7:30. Puedes pedirle el link a tu pastor y de esta manera clamar, orar e interceder por nuestro Perú. Y el TSD no va a ser el día 28, sino va a ser el martes 27 por esta vez. Va a ser un TSD especial de clamor por el Perú. Así que el martes 27 te esperamos 7:30 de la noche vía Facebook, vía YouTube, para que puedas estar con nosotros clamando y orando por el Perú. Así como los jóvenes tuvimos nuestro Congreso Misionero Juvenil, los niños también tienen su Congreso Misionero Juvenil y podemos ver que se llama Misiones Global Kids. Sábado 7 de agosto a las 3 de la tarde va a haber una capacitación para maestros de 3 a 5:30 y a las 5:30 a 6:30 es la inauguración con todos los niños y tiene por nombre Conquistando la Web. Los invitamos a los maestros, invitamos también a que los padres puedan conectar a sus hijos a este evento de Misiones Kids. Y por último, nuestro Congreso Misionero como iglesia se va a realizar los días del 2 al 5 de septiembre. Escucha bien, del 2 al 5 de septiembre, y se llama El llamado y la misión en la nueva realidad.
Así que prepárate, muy pronto salen las inscripciones para participar como iglesia en nuestro congreso misionero. Van a haber expositores de calidad y muchos talleres. La organización está muy linda, así que te invitamos a que estés atento a poderte inscribir a nuestro congreso misionero. Ahora le doy pase a la familia Hurtado en la lectura de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias a la familia Taxa por los anuncios que importantes son para la vida y la marcha de la iglesia. Somos la familia Hurtado Munive. Vamos ahora con la lectura bíblica del libro de Habacuc capítulo 3, versos del 3 al 16. Y dice así: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, y las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con los ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Muchas gracias. Ahora queremos dejarlo con el reverendo Roger Vergara, quien tiene la exposición de la poderosa palabra del Señor. Agradecemos a la familia Hurtado por la lectura de este texto bíblico, porque continuamos en este estudio del profeta Habacuc, capítulo 3, como se ha mencionado, versículo 3 al 15. Espero que usted lo pueda tener en cuenta y pueda abrir su Biblia para seguir con la reflexión. Hemos titulado la reflexión del día de hoy, mi hermano, para que lo tengas en cuenta. Dios viene, poderoso Salvador. Para empezar, quiero hacerte recordar un concepto básico de lo que venimos estudiando sobre el profeta Habacuc. La palabra o el nombre Habacuc significa abrazar. Uno de los reformadores que fue tan importante en la vida de la iglesia, Martín Lutero, dejó una notable definición de este término, diciendo: Habacuc significa alguien que abraza a otra persona, es decir, que la toma en sus brazos. En ese sentido, comentaba, Dios abraza a su pueblo,
lo toma en sus propios brazos, o sea, que lo consuela, lo sostiene, así como uno abraza a un niño para tranquilizarlo con la seguridad de que pronto se sentirá mejor. Y en ese sentido, creo que Lutero nos da un sentir sobre lo que descubre Habacuc en este capítulo 3 que hemos venido reflexionando la semana pasada y hoy también. Porque aquí vamos a encontrar a un hombre de fe y a un hombre de la palabra, que le recuerda al pueblo de Dios quién es el Señor, quién es Dios, ese poderoso y milagroso Salvador que protegió a su pueblo en el pasado, pero que también va a proteger, consolar y abrazar a su pueblo en el presente. Ya hemos visto cómo Él reanima a su pueblo diciéndole: el justo por la fe vivirá. Y hemos visto también cómo Él, en un cambio profundo de su actitud, en su relación con el Señor, se profundiza en esa comunión con Él mediante la oración y la adoración. Este capítulo 3 es realmente una adoración que practicaba todo el pueblo de Dios. Por eso es impactante esa frase que decía en el versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, este salmo que escribe Habacuc, este texto que se usaba en la liturgia de adoración del pueblo de Dios, nos habla más sobre quién es Dios, cuáles fueron esas hazañas portentosas, milagrosas, en las que Dios se especializó en salvar a su pueblo, y también la manera como usó a hombres extraordinarios, pero no los menciona a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque estos son los hechos de Dios, no son los hechos de los hombres. Aunque teológicamente uno sabe que está vinculando los momentos extraordinarios en que el Señor usó tal vez a Abraham, a Moisés y a Josué, tal vez algún otro también. Pero él, en su adoración y en esa comunión y esa expresión hacia Dios, se detiene en destacar quién es el Señor. Así que vamos a notar estas lecciones aprendidas aquí y vamos a ver dos aspectos generales. En primer lugar, reafirmando la fe en el Salvador, y la segunda parte que vamos a titular, reafirmando la victoria del Salvador. Veamos la primera parte. En ese aspecto vamos a ver que entre los versículos 3 y 6 destaca varios aspectos de cómo Dios obró en el tiempo de Moisés, que le permite a este profeta, que pasó de la queja, de la duda, la incertidumbre, la frustración, a manifestar realmente su fe y su comprensión de Dios, que ha actuado de una manera poderosa y sorprendente como su Salvador, que merece toda gloria y toda alabanza. Hemos visto cómo Él pasa de la incertidumbre hacia la fe, del peligro o del temor al peligro a la confianza al Señor. Y aquí vamos a ver que así como pidió que la obra de Dios, su obra, sea la que sea avivada, vamos a notar también cómo Él descubre nuevamente la naturaleza, los atributos, las características de Dios, ese Dios poderoso, salvador, extraordinario, al cual invoca y comparte con su pueblo. Notemos, por ejemplo, lo que descubre, que Dios es santo y glorioso. Según ese versículo 3, ve al Señor moviéndose entre los desiertos del monte Sinaí, entre las ciudades de Temán, Parán y Judá, que se relacionaban por una cercanía
en medio del desierto hasta llegar al Sinaí, donde Dios se reveló a Moisés y también le mostró las tablas de la ley, según Deuteronomio 33:2. Pero aquí dice una frase interesante, dice, Dios vendrá de Temán. Esta es una afirmación de fe del profeta. ¿Sabe por qué? Porque está dando por sentado un suceso ocurrido en el pasado, en el tiempo de Moisés, pero como una afirmación de fe para su tiempo, así como Dios se manifestó en el tiempo pasado a Moisés, también se va a manifestar en este tiempo, porque Él es el mismo que también puede avivar su obra en Judá, restaurar, avivar, encender esa pasión perdida del pueblo de Dios para volver a tener comunión con el Señor. Pero también tenemos una lectura profética más adelante que nos hace notar a ese hombre de fe que posiblemente estaba mirando el futuro de la venida o el retorno de Jesús por su amada iglesia. Notamos algo más que menciona. También otra vez reafirma que Dios no solo está en el trono, sino también que es santo, porque dice el santo desde el monte de Parán. Otra vez reconoce que ese Dios que se reveló a Moisés tiene una naturaleza santa. Lo que quiere decir, y está reafirmando, es que Dios no dejará o no pasará por alto el pecado, que Él lo va a corregir. Y lo va a corregir de tal manera que no solo va a corregir a su pueblo Judá, sino también va a corregir a los caldeos. Y eso trae a mi memoria esta afirmación que hizo el autor de Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Cómo nosotros también debemos reconocer que Dios es santo y Dios es glorioso. Por lo cual dice el texto, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio agradable. Nota, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si Dios es santo, mi hermano, no dejemos que el pecado nos arruine, nos destruya, nos rompa nuestra comunión con el Señor. Porque si no rompemos con el pecado, vamos a estar destruyendo, arruinando nuestra comunión con Dios y nuestra relación con el Señor. Además, en esta oración del versículo 3 que estamos notando y viendo, vemos que el salmista expresa con todo su corazón una alabanza al Señor. Dice, su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Obviamente, está expresando ese descubrimiento grandioso para él, que no solo representaba la respuesta que Dios le había dado, sino también lo que él estaba descubriendo de manera personal. Que Dios es tan glorioso que los cielos no le pueden contener ni la tierra. Y que todos, entendiendo esta verdad de la santidad de Dios y la gloria de Dios, debemos unirnos en un sentido reverente y someternos al Señor ofreciéndole un servicio de alabanza. Dios nos permita reconocer su santidad en todo aspecto de nuestra vida y también su gloria con la cual nos ha creado y nos ha puesto en este mundo con un propósito. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 1, versículo 16, que hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Mi hermano querido, si estamos en este tiempo aún disfrutando de las bendiciones de Dios y con esa vida que podemos todavía tener delante de Él, es para darle gloria a su nombre. ¿Has notado que tu vida esté dando gloria a Dios? Respóndete eso en tu corazón. Segundo, descubre también que Él es un Dios de justicia. Dice en el versículo 2, retornando un poquito hacia atrás, que su oración de avivamiento incluía que en la ira
se acuerde de la misericordia. Habacuc está recordando que Dios es justo. Por eso manifiesta uno de sus atributos poco conocidos o poco tal vez apreciados, es que la ira justa de Dios o la justicia de Dios va a corregir al malo y va a corregir la maldad. Eso trae sobre nosotros el contraste que él entendió. Se acordó que Dios es justo, que va a aplicar su justicia o su ira santa sobre la maldad y el malo, para pedirle al Señor que también se complazca en expresar o manifestar su misericordia. La misericordia, mi hermano querido, recuerda, es ese amor inmerecido, incondicional. Pero nota algo, cuando hablamos de la ira de Dios o la justicia de Dios, no estamos hablando del enojo humano o el sentido de venganza o justicia humana que está infectada, contagiada de nuestra naturaleza pecaminosa, que muchas veces está impregnada del pecado y también de la mucha falta de santidad en nuestras vidas. Así que, mi hermano, no estamos hablando de esa ira humana, estamos hablando de una justa, correcta manifestación de la justicia de Dios. Y aquí el salmista, Habacuc me refiero, habla de la ira en el versículo 8, dice, te airaste contra los ríos o contra los mares, o en el versículo 12 dice, con ira hollaste la tierra. Y uno podría pensar que Dios está enojado contra el mar o las aguas o contra la tierra. En realidad, Habacuc está aprendiendo un principio que nosotros no debemos olvidar, que Dios castiga el pecado, que no lo pasa por alto, ni en los de Judá, ni en los caldeos, ni tampoco en nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice, no te canses de la disciplina del Señor. El Señor nos corrige para nuestro bien. Y siempre ten en cuenta que esa ira de Dios o esa justicia de Dios está relacionada con su santidad. ¿Qué exige la santidad de Dios? La santidad de Dios exige, mi hermano, que el pecado sea corregido. Es decir, que se aplique un castigo y una justicia. Pero a la vez, tome en cuenta esta manera extraordinaria y milagrosa y misericordiosa de Dios que tuvo con nosotros. El Señor castigó el pecado en la persona de su Hijo Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo mencionó el Evangelio de Juan. Por eso, mi hermano, recordemos, Él es santo y no va a permitir el pecado en nuestras vidas. En consecuencia, no debemos nosotros menospreciar su salvación. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, porque nos recuerda que por causa de su amor, por causa de su misericordia, por causa de que Cristo recibió el pecado, el castigo del pecado en la cruz del Calvario, nosotros ahora podemos experimentar su salvación, podemos experimentar su perdón, podemos experimentar su redención o salvación completa que nos ha prometido en Cristo Jesús. Nota esto que te voy a decir. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este texto, si tú lees los versículos anteriores, está diciéndolo para tener reverencia, respeto a la palabra del Señor y lo que Dios nos ha prometido de nuestra salvación en Cristo. Por eso dice que no la menospreciemos. Por eso, mi hermano querido, yo te animo a que tengas un reverente respeto a las Escrituras, a la palabra del Señor, y que aprecies en lo profundo de tu corazón la salvación que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz. El justo pagó por los injustos para que nosotros podamos ser salvos en Cristo Jesús. Ese Dios de justicia también es el que recuerda Habacuc.
Tercero, nos dice que también Dios es luz. Mira qué extraordinario, qué maravilloso. Versículo 4 dice, rayos brillantes salían de sus manos. Y luego, y allí estaba escondido su poder. Eso nos trae al corazón esa verdad también revelada por el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, que dice, Dios es luz y ninguna tiniebla está en él. Nota que en esta expresión también hay una referencia a Moisés y la revelación de la palabra de Dios, de la ley de Dios allí en el Sinaí. Ahora, Habacuc está contemplando a Dios en su, esplendor, en su belleza extraordinaria, inaccesible por esa luz que representa. Y que esa gloria de Dios puede llenar toda la tierra. Es como una expresión comparativa del sol que alumbra toda la tierra y todo lo que está en su espectro de alcance sobre el cielo, sobre la tierra. Entonces, aquí él está mencionando a Dios como si fuera esa luz brillante que la relaciona también con su poder, ¿no? En las palabras hebreas sería la representación de la gloria de la Shekinah, de la gloria extraordinaria de Dios que protegió al pueblo de Israel en su salida de Egipto durante el día con una nube y con la luz brillante en la noche para iluminarlos, ¿no? De una manera u otra, esa Shekinah protegió al pueblo de Dios en su salida de Egipto. Y usted puede encontrar estas referencias en el Salmo 18, versículo 11 y 12, y Éxodo 40, versículo 34 al 38. ¿Qué nos está diciendo Habacuc entonces? Al decirnos que Dios es luz, que esa gloria de Dios y ese poder extraordinario de Dios estaba expuesto para que todos aquellos que podían verse protegidos por Dios en aquel tiempo, es el mismo Dios que ahora en el tiempo de Habacuc se estaba manifestando para asegurarle que el Señor quiere que su pueblo crean y confíen en Él, y que el Señor estaba iluminando sus vidas con estas promesas que le está haciendo para que ahora puedan seguir confiando en el Señor. En otras palabras, queremos también afirmar de esta manera que el Señor es el que siempre ilumina nuestras vidas con su palabra, porque lámpara es a nuestros pies su palabra, pero también con su presencia, para que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos sus huellas, iluminados por todo lo que representa la luz de Dios para nosotros. Jesús lo dijo de esta manera, en Juan 8:12 registra el apóstol Juan, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Querido hermano y amigo, qué bueno es saber que Dios también para ti, para mí, tiene ese mensaje de luz para iluminarnos en nuestro caminar con Él. Cuarto atributo de este Dios salvador y poderoso. Y decimos, Dios nos protege. En el versículo 5 hay una expresión acerca de Dios que nos llama a pensar en su protección. Dice, delante de su rostro había mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Aquí Habacuc está comparando la gloriosa presencia de Dios con una representación antropomórfica, se dice, porque habla de su rostro y habla de sus pies. Pero en esencia está diciéndonos que el Señor protege a su pueblo. ¿Por qué decimos esto? Porque está haciendo referencia otra vez a algún escenario del tiempo de Moisés en la salida de Egipto. Y está destacando cómo el poder de Dios
decidió proteger a su pueblo con ese ángel que fue y marcó las puertas de las casas de los hebreos para que ellos no sean alcanzados por las plagas que destruyó de muchas maneras la soberbia y el orgullo del pueblo egipcio. Y de esta manera, Habacuc nos está diciendo y le estaba diciendo a ese pueblo, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar como lo hizo antes, así también lo va a hacer ahora. Y fue la manera como el Señor corrigió también al pueblo egipcio, lo hará con los caldeos. Recuerde usted que los egipcios también explotaron y abusaron de los israelitas, los esclavizaron, pero el Señor en su gracia protegió con la sangre del cordero. Recuerda que derramaron allí y marcaron las puertas de sus casas. Nos está animando y también consolando al pueblo de Judá, diciéndole, aunque Dios va a corregirnos y va a corregir y va a juzgar a los caldeos, el Señor quiere que sigamos confiando en Él y sigamos adorándole. ¿Por qué? Nota esta frase que creo que tiene que ver con eso. Así como escuchó el clamor por la aflicción del pueblo de Israel allí en Egipto, el Señor también está escuchando y sabe nuestro sufrimiento que estamos teniendo aquí en medio de este pueblo caldeo que está empezando en su tiempo a conquistar algunas ciudades. Así que Habacuc está queriendo afirmar que el Señor sabrá cómo proteger a su pueblo, como lo hizo allí también en el monte Sinaí, cuando la presencia de Dios se manifestó y muchos de ellos temblaron y se asustaron y le dijeron, Moisés, protégenos, cúbrenos, ayúdanos, porque temían por su vida, según Éxodo 5:3 y Números 14:12. ¿Por qué? Porque el Señor es, como hemos mencionado, ese fuego abrasador, ese fuego que puede quemarnos. Pero, ¿qué está afirmando Habacuc? Que Dios es soberano, que el Señor no va a pasar por alto lo que tiene que corregir. Y sabemos cómo el Señor nos ha protegido durante todo este tiempo, año y medio más o menos ya de pandemia, y cómo el Señor lo seguirá haciendo en su gracia y misericordia para quienes nos hemos refugiado bajo la sombra del Omnipotente, bajo la presencia del Señor. Así que Dios protege también. Este Dios poderoso, Salvador, en quinto lugar, nos guía. Dice el versículo 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a la gente. Sus caminos son eternos. Mira cómo se detiene Habacuc para mencionar que Dios es grande. Cuando dice se levantó, también se puede traducir se paró, se detuvo su mirada. Y la gente o la población, al notar eso de Dios, les causa consternación, les causa temor. Dice, se ponen a temblar las gentes. Nos está haciendo recordar que siempre la revelación de Dios y la presencia de Dios en el ser humano, en las historias bíblicas, produce temor, produce reverencia, produce un profundo respeto en la vida del ser humano. Así que ahí tienes tú, mi hermano, otra vez que recordar este principio espiritual, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, como dice Proverbios 1:7. ¿Qué tenemos que hacer frente a esas revelaciones de Dios? Hacer un alto, un stop, pararnos para suplicar a Dios su sabiduría y tomar decisiones correctas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este poderoso Dios y Salvador también nos guía. Así como aquí está comparando con los montes antiguos y los collados antiguos, símbolos de permanencia, está diciéndonos que aún así las montañas y los collados no pueden compararse con los caminos eternos del Señor. Versículo 6 del capítulo 3.
Eso quiere decir que el Señor, mi hermano, quiere que tú sigas esos caminos eternos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia. Su carácter sigue siendo el mismo. Así como se mostró a favor de su pueblo en aquellos tiempos, también se mostrará a favor de nosotros en el presente. Dios nos guíe y nos siga aconsejando en nuestro corazón a tomar con seguridad y certeza sus caminos de vida y de vida eterna. Así que dentro de estos atributos de Dios que el profeta recuerda como manifestaciones de ese Dios que nos afirma en la fe en el Salvador, vamos a entrar al segundo aspecto. ¿Cómo reafirma la victoria del Salvador? Versículo 7 hasta el versículo 15. Aquí Habacuc nuevamente está descubriendo su fe, está descubriendo quién es Dios y lo que significa Dios para él y para nosotros. En el versículo 7 nos dice un primer aspecto que creo que es importante, que Dios nos conforta o Dios nos consuela. Nota lo que dice el versículo 7. He visto las tierras de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Sabe? Aquí directamente está haciendo notar que Dios protegía y consolaba a su pueblo. Madián posiblemente era la tierra donde, conoció a su esposa, a Séfora, en el tiempo de Moisés. Pero una reflexión sobre la palabra bajo aflicción del versículo 7 también puede ser bajo una pesada carga. Y creo que más de uno de nosotros podemos decir que hemos pasado algunos momentos de pesada carga, de dolor, de pesar en nuestro corazón, por muchas muertes, por dificultades económicas, por enfermedades que han sido difíciles de tratar y tal vez algunas situaciones que han parecido sumamente imposibles. Pero recordemos esa promesa del Señor de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13, que Dios no nos ha puesto sino en una prueba humana y justamente con ella Dios nos va a proveer la salida. Y nota que también dice que esta gente temblaron ante la presencia de Dios. Pero justamente, mi hermano, tú recuerdas que en los textos bíblicos el Señor también nos anima a confiar en Él, a que no temamos, sino que creamos en el Señor por su poder extraordinario, que podamos confiar, como le dijo el Señor Jesús a ese hombre que iba a pedirle que ore por su hijo y le ayude y le socorre y le auxilie. Dice en Marcos 5:36, pero Jesús luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Mi hermano querido, no temas, cree solamente. Dios te conforta, Dios te consuela. Él está de tu parte y de tu lado. Segundo aspecto que descubre del Dios salvador y victorioso es que Dios le asegura la victoria. En el versículo 8 dice, fue tu ira contra el mar cuando mostraste en tus caballos, y nota, y en tus carros de victoria. Habacuc aquí hace 3 preguntas relacionadas con la ira del Señor. Pero otra vez, no es la ira contra las aguas o contra la tierra o contra la creación. Es la ira contra los enemigos de su pueblo, que simbólicamente está hablando de los carros egipcios que atacaron a su pueblo allí antes del cruce del Mar Rojo, que eran muchísimos. Pero esa referencia de Éxodo capítulo 14 a nosotros nos da la seguridad que la victoria es del Señor, porque fue el lugar donde el ejército egipcio fue completamente derrotado. Por eso algunos traducen estos carros de victoria como carros de salud o carros de victoria del Señor. Versículos 10 y versículos 15 hacen justamente referencia a esa ira del Señor. Pero la confianza está en la palabra del Señor y la presencia de Dios, mi hermano. Salmo 68, versículo 17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Esta
manera simbólica era para demostrar que Dios viene a darle victoria. Como dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Mi hermano querido, el Señor quiere que le adoremos por esa bendición de estar en nosotros, con nosotros y darnos la victoria y que seamos un olor grato a su presencia. Tercero, versículos 9 al 12. Dios cumple sus promesas. Estos versículos presentan a Dios como el Dios guerrero, el Dios que pelea frente a los enemigos de su pueblo, pero finalmente los vence y los derrota. La figura está frente al río Jordán, como también el mar Rojo, como lo menciona en los versículos 10 y 15 que ya hemos mencionado. Pero aquí hay unas promesas de bendición, de seguridad, de certeza. Nota lo que dice el versículo 9. Dice, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Está diciéndonos que la palabra del Señor siempre es firme, es segura, no limitada solo al tiempo, como aviva tu obra en medio de los tiempos, al tiempo pasado. También es el tiempo presente y tal vez también en lo profético en el tiempo futuro. Siempre el Señor cumple sus promesas. Lo importante es responderte si tú crees en esa verdad. Así como el Señor actuó de manera extraordinaria, como dice aquí el versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar, como fue la victoria que el Señor le dio a Josué contra los amorreos allí en la conquista de la tierra prometida. Esa misma verdad tiene una confianza plena en nuestros corazones cuando confiamos en las promesas del Señor, porque el Señor nos hace ver que Él es soberano, absoluto y poderoso. Según el versículo 12, con furor trillaste las naciones. El Señor las derrotó y las venció a estas naciones. ¿Qué nos está diciendo, mi hermano? Que Dios va delante de nosotros, que Dios va delante de nuestros problemas, que Él sabe cuál es la solución. Lo que tenemos que aprender es a confiar en las promesas del Señor, porque nadie puede resistirse, nada puede resistirse ante el poder y la voluntad de Dios para seguir adelante y salir vencedores. Por eso Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú tienes, como yo también, que aprender a confiar en esa victoria del Señor. El cuarto aspecto de la naturaleza de este Dios victorioso y salvador, lo que dice el versículo 13, Dios nos socorre o Dios nos auxilia. Dice ahí, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y vas a notar aquí la esperanza de Habacuc y confianza en ese Dios libertador y victorioso. A su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Obviamente es el pueblo de Israel en el contexto, pero lo interesante es que Dios socorre a su pueblo siempre y siempre lo va a socorrer hasta los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque somos objeto de su amor y su auxilio está presto para expresarlo y liberarnos de aquellas cosas que estén afligiéndonos como su pueblo. Pero también dice a su ungido, socorrer a su ungido. Aquí algunos van a mencionar y teólogos van a decir que se refiere al pueblo de Israel, pero nota que no solo se trata del pueblo de Israel. Su ungido aquí sobre todo va a apuntar a los tipos de Cristo del pasado, porque Moisés, porque Josué, porque David fueron algunos tipos semejantes al Cristo verdadero, al ungido verdadero que vendría a socorrernos, liberarnos, salvarnos. Y nos está diciendo que así como el Señor salvó a Israel a través de Jesús, mi hermano querido, también va a socorrernos a nosotros en nuestras luchas y necesidades, sobre todo la esperanza de salvación, porque también tenemos que confiar, según dice Hebreos 13:8, que el Señor es el mismo ayer,
hoy y siempre. Dios nos socorre. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano querido, todos nosotros tenemos esta tremenda necesidad. Hallemos gracia en el trono del Señor. Por último, Dios se presenta milagroso ante este siervo y ante su pueblo. Versículos 14 y 15 nos hace notar que frente a todos esos enemigos que tenía Israel, el Señor siempre los auxilió, socorrió, liberó. Y el propósito de Dios y el plan de Dios, a pesar de todo, no pudo ser detenido. No hubo ejército, obstáculo, desierto o mar que pueda detener el obrar y el poder de Dios sobre ellos. Por eso, aquí en estos versículos, mi hermano, está diciéndonos que el Señor milagrosamente, sorprendentemente, de manera a veces inesperada, le dio la victoria a su pueblo y el Señor en su gracia también nos dará la victoria a nosotros. ¿Has notado lo que dice el versículo 15, que dice, caminaste en el mar con tus caballos? Se está refiriendo a esa victoria extraordinaria del Señor cuando derrotó ahí en medio del Mar Rojo al ejército egipcio. Y nuevamente afirma esa victoria, que así como fue en el pasado con los egipcios, lo hará con los caldeos. Pero una vez más, está diciéndonos a nosotros que la victoria del Señor, la presencia poderosa del Señor, el auxilio del Señor, nada lo puede detener. Solamente cree y confía. El Señor Todopoderoso va como poderoso gigante delante de nosotros, frente a nuestros problemas, para darnos esperanza y seguridad. Querido hermano, permíteme terminar esta reflexión invitándote a hacer lo mismo que hizo Habacuc. Vas a ver que en el versículo 16 del capítulo 3 dice, oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué oyó Habacuc? Según el versículo 2, oyó su palabra y temió. ¿Qué oyó en estos versículos que hemos reflexionado? La grandeza y el poder extraordinario de Dios. Y frente a eso, dice, se conmovieron mis entrañas. ¿Qué significa, mi hermano? Que él tomó conciencia de quién era Dios y que podía confiar en Él, que podía confiar en su poder, que podía confiar en todo lo que en este momento el Señor le estaba revelando de su poder en el pasado, será en el mismo poder en su presente. Pero a nosotros nos está diciendo que también su poder, ese Dios de Habacuc, es también nuestro Dios. ¿De qué tomó conciencia Habacuc? De que era pecador, que él necesitaba también presentarse delante de Dios, humilde, dispuesto a aprender y aferrarse delante del Señor en esa plena confianza de lo que había aprendido. El justo por la fe vivirá. Y este Dios glorioso que él aprendió también está dispuesto a bendecirnos, a acompañarnos, a guiarnos, a consolarnos, a fortalecernos, a darnos la victoria frente a las dificultades. Por eso él en ese versículo dice, estaré quieto cuando venga la aflicción. Es decir, confiaré en ti completamente. Mi hermano, espero que así sea contigo también. Vamos a acercarnos al Señor porque esto nos invita a adorarle y reconocerle como ese majestuoso Dios en nuestra vida. Padre, queremos en el nombre de Jesucristo humillarnos delante de ti por presentarnos a este Dios maravilloso, extraordinario, grandioso, Señor, que tú nos has revelado aquí en esta bendita porción de tu palabra. Como ese Dios, Señor, que es extraordinario, como el Dios santo y glorioso, el Dios de justicia, el Dios que es luz, que nos protege, que nos guía,
que nos conforta o consuela, que nos da la victoria, que cumple sus promesas. Señor, que nos socorre, nos auxilia, que se presenta milagroso y poderoso de maneras extraordinarias e insospechadas. Te adoramos, Señor, y nos postramos también como Habacuc diciéndote: Señor, se conmueven mis entrañas, porque me doy cuenta que soy pecador y necesito tu auxilio, tu ayuda y tu bendición. Me someto a tu voluntad y ruego, Señor, que me ayudes a vivir la fe como le revelaste a Habacuc, porque el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nuestros queridos amigos que tal vez han compartido con nosotros este tiempo de reflexión, les invitamos a poder escribirnos allí en el número de WhatsApp que sale en los comentarios, o ingresar a ese link de Zoom que gustosamente le atenderemos. Pero no olvides, si Dios te habló, allí donde estás, en casa, allí donde nos estás escuchando, tal vez en tu dormitorio, tú puedas tomar una gran decisión, abrir tu corazón y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Allí, humildemente, dile al Señor: necesito, Señor, que perdones mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, porque he entendido que tú eres un Dios extraordinario, que has enviado a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario, y hoy le recibo como mi Salvador. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Sigamos disfrutando de este tiempo de culto. Bendiciones. Gracias a Dios por su palabra poderosa, siempre reflexiva y llevándonos a tomar decisiones trascendentes para la gloria del Señor. Qué bueno es saber de que el Señor es fiel con nosotros y nos lleva a esta hora, en esta oportunidad, para que también nosotros, hermanos queridos, aprendamos de igual manera a ser fiel a Él. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas al Señor. A continuación aparecerá nuestras cuentas del banco para que usted pueda tener la facilidad de hacer el depósito respectivo allí. Vamos a orar para pedirle al Señor también de esta manera madurez espiritual, fidelidad a Él y a su obra. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres ese Jehová Jireh, proveedor, Señor, que en momentos difíciles has sabido, Señor, presentarte como ese Dios que suple nuestras necesidades. Como dice tu palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque cosas puedan faltarnos, pero sabemos que nada nos faltará porque tú siempre, de alguna forma, de alguna manera, no dejas de sorprendernos y de acudir a nuestra necesidad. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser fieles a ti y a mostrarte madurez a ti, Señor, y a tu obra también. Bendice este dinero, multiplícalo, como solo tú sabes hacerlo. Te adoramos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermano, y con esa misma actitud de gozo, de fidelidad, de alegría al Señor, terminemos este tiempo adorando a Dios a través de este canto para su gloria. Vamos a levantar nuestras voces y darle la gloria a nuestro buen Dios. Obra, Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria.
tristezas, porque estás tú, para dar gloria a ti, y la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para orar a ti, la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. La gloria a ti, solo a ti. Glorioso Jesús, con alto sí, profundos tus caminos, pues no eres tú, y de esto cantaré, que por